Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que vamos a desarrollar es la realización de las tareas de la semana número 2. Y en aquella segunda semana de este bimestre nosotros empezamos a ver temas relacionados con la historia de Europa. Por eso es que el título de nuestra clase en aquella oportunidad fue Monarquías Europeas en el siglo XVI, es decir, en los años 1500 hasta 1600. Qué países, qué reinos eran los más poderosos en esos años y qué características tenían sus gobernantes, es lo que vimos en aquella oportunidad. Sin embargo, ahora el libro nos plantea un desafío a ratos divertido y a ratos también bastante exigente, porque nos demanda volver a leer con detenimiento ese capítulo o también, ¿por qué no?, investigar ayudados por la internet todos los datos que nos piden. Nos demanda resolver un crucigrama con 6 preguntas horizontales y 4 verticales para de esa manera poder rellenar los recuadros o los cuadrados, en todo caso, que debemos corresponder con bastante puntualidad para dar con la palabra correcta, para dar con la palabra precisa. En esta ocasión yo no he podido recrear exactamente el crucigrama, pero sí vamos a ver cada una de las opciones con la respuesta correspondiente, es decir, con la palabra indicada que debe ir en cada uno de los espacios, diciéndoles yo exactamente si se trata de una palabra horizontal o de una palabra que debe ser escrita en modo vertical. Muy bien, como ustedes saben, lo más importante de estudiar las monarquías europeas en el siglo XVI es, en primer lugar, centrarnos en el poder que tuvo o que tuvieron en su momento dos reinos en ese siglo, por una parte España y por otra parte Portugal. Pero también vemos cómo a finales muy avanzado ese siglo también hay dos otros países, dos nuevos países que van a comenzar a ir tomando cuerpo, es decir, tomando ciertas características que los convertirán en países muy poderosos en siglos posteriores. Estamos hablando de Francia, que a partir de mediados del siglo XVI también comienza a tomar ciertas acciones y ciertas medidas que lo van a convertir en un país fuerte, y a finales de ese siglo, en las últimas décadas, Inglaterra comenzará no solamente su expansión dentro de la propia isla llamada Gran Bretaña, es decir, se conseguirá la unión de los reinos de Escocia, de los reinos de Gales con el reino de Inglaterra, y nacerá la potencia como Gran Bretaña, sino que además Gran Bretaña comenzará también a conquistar enormes partes del mundo entero. De esta manera, una de las características más importantes de los reyes, ya sea de los reyes ingleses, ya sea de los reyes franceses o españoles o portugueses, es un tipo de política llamada la política del absolutismo. El absolutismo, como lo dice en su propia definición y en su propio nombre, radica en que el rey o la reina, en su persona, detenta, mantiene todo el poder. No hay otra autoridad dentro de su reino que pueda plantarle cara, que pueda darle una opinión contraria, o en todo caso, como opinión, bueno, vaya y pase, pero no puede, a través de las leyes o a través de algún tipo de mecanismo político, no puede haber un equilibrio de poder. Quien tiene toda la sartén por el mango y quien tiene la decisión primera y última es la figura del rey o de la reina, de acuerdo al país en donde hablemos, porque hay países, hay reinos en donde sí se permite que las mujeres puedan tener la corona y ser proclamadas como reinas, por ejemplo España o Inglaterra, y hay países como Francia en donde las mujeres estaban impedidas de poder llegar a obtener la corona. En fin, cada uno de estos reinos con sus particularidades, con sus características propias, sin embargo comparten algunas de ellas, repito, como fue el absolutismo, que el rey o la reina tenga todo el poder en sus manos, todas las decisiones. Empecemos entonces a resolver este crucigrama que nos plantea el libro y prestemos mucha atención, por favor, para no perdernos en la explicación y poder resolverlo lo más satisfactoriamente posible. Empecemos con las preguntas del crucigrama que están planteadas en modo horizontal. La primera pregunta es: autor de la obra El Leviatán. Es una obra en donde se explica cómo es que hay personas destinadas a obedecer y personas destinadas a mandar.
y estas personas últimas que están destinadas a mandar su mandato responde a una gracia divina. Esa división entre seres humanos no es gratuita. Según esta obra, los que están destinados a mandar a la vez tienen un encargo. Por ejemplo, en el caso de los reinos cristianos, ese encargo es expandir precisamente el cristianismo por el mundo. Bueno, esta obra tiene un autor preciso del cual vamos a dar información dentro de unos segundos. Luego dice: territorio que recibió el rey Carlos I, que es el que vemos en la foto de la parte derecha de nuestra pantalla, de parte de su abuelo paterno. Esta persona, Carlos I en España y Carlos V en Alemania, tuvo por parte de sus 4 abuelos, tuvo mucha herencia, heredó demasiados territorios. Pero no solamente la importancia es en haber heredado cantidad de territorios, sino en lo importante de que contenían cada uno de esos territorios. Por ejemplo, por parte de su abuela materna, recibió América, ni más ni menos, recibió todo este continente por parte de aquella reina que en algún momento se llamó Isabel I de Castilla, apodada como Isabel la Católica. Ella fue abuela de este rey español y por la cual él recibió toda América y también el reino de Castilla. Por parte del abuelo materno, o sea, del esposo de Isabel la Católica, de Fernando el Católico, recibió el reino de Aragón, recibió lo que hoy se llama Cataluña, recibió Italia, recibió Grecia y recibió muchos territorios en Europa. Pero la pregunta que nos hace el libro es ¿qué recibió por parte de su abuelo paterno? Eso es lo que vamos a responder en unos segundos. Tercera pregunta: durante el gobierno de Carlos I, es decir, de este mismo personaje, España se enfrenta al Imperio Turco Otomano, que ya había conquistado al Imperio Bizantino casi un siglo antes. En 1453, es decir, en el siglo XV, ya los turcos otomanos, que eran y son hasta ahora musulmanes, ya habían derrotado al Imperio Bizantino, es decir, a ese Imperio Romano de Oriente, que había durado 1000 años más, con otro nombre, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como Imperio Bizantino. Y nos preguntan, ¿bajo la dirección de qué sultán es que ahora España se enfrentaba al Imperio Turco Otomano? Lo vamos a responder también. Luego, autor de la obra El Príncipe, es un clásico, este personaje, yo estoy seguro que al escuchar su nombre todos lo reconoceremos al instante. Quinto, apelativo del rey español Felipe II, hijo además de Carlos I. Y por último, a nivel horizontal, la pregunta: dinastía que gobernó Francia durante el siglo X, es decir, durante los años 900. ¿Qué dinastía, qué familia estaba gobernando Francia en los años 900? Ojo, no 1900, no, los años 900 después de Cristo. Empecemos con las respuestas de manera horizontal, es decir, aquellas que van de izquierda a derecha. Primera pregunta fue: autor de la obra El Leviatán, el señor Thomas Hobbes, que se escribe como lo vemos frente a nosotros, T-H-O-M-A-S, H-O-B-B, ambas B labial, E-S. Muy bien. Número 2, la pregunta era: territorio que recibió el rey Carlos I de parte de su abuelo paterno. Si por parte del abuelo materno recibió Aragón, Cataluña, Italia, Grecia y otras islas del Mediterráneo, y por parte de la abuela materna recibió ni más ni menos que América, por parte del abuelito paterno, este rey recibió el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, la unión de países que actualmente se llaman, por ejemplo, Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, el norte de Italia. Es decir, este personaje sí que vino con su pan bajo el brazo, ¿verdad? Sí que vino con grandes fortunas. Eso se llamaba antes el Sacro Imperio Romano Germánico, que nosotros tenemos que escribir como SIRG. Tenemos que poner el S-I-R-G para que pueda caber dentro de nuestro crucigrama. Número 3, la pregunta fue: durante el gobierno de Carlos I, o sea, de este rey, España se enfrenta al Imperio Turco Otomano bajo la dirección de qué sultán. ¿Quién era el que gobernaba a los turcos en ese momento? Era el sultán Suleimán, o también llamado Solimán el Magnífico. Muy bien, era un personaje, un emperador bastante déspota, bastante cruel por momentos, a ratos, pero también era un personaje bastante culto que promocionó mucho la poesía, la literatura, en fin, cosas del destino, ¿verdad? Tener el alma de poeta,
pero a la vez no tener problema alguno en sacrificar unos cuantos cientos de miles de personas. Está muy bien para un emperador. Sigamos. Número 4, autor de la obra El Príncipe, el señor Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? A quien se le atribuye una frase que en verdad nunca la escribió, nunca la dijo, pero se dice que Maquiavelo, con las recomendaciones tan frías y calculadoras que él daba, se le atribuye la frase el fin justifica los medios, una frase bastante cínica, bastante anética, o sea, sin ética alguna, pero que no corresponde a este autor. Lo que pasa es que este autor recomendaba a príncipes italianos cómo es que se debía gobernar sin atender a los sentimientos, sino atendiendo plenamente al raciocinio. Y para eso muchas veces había que tomar decisiones bastante criticables. Bien, número 5, la pregunta era apelativo del rey español Felipe II, que era hijo de este señor que estamos viendo en la pintura de Carlos I. Felipe II fue apodado el Prudente. La verdad no entiendo por qué, porque entró en guerra con Inglaterra y hizo muchas cosas altisonantes, pero el apodo de Felipe II fue el Prudente. Lo que sí podemos decir es que bajo su gobierno, entre 1554 a 1598, es decir, casi 50 años, España se convirtió indudablemente en la primera potencia europea y posiblemente del mundo entero. Número 6, de manera horizontal, dinastía que gobernó Francia durante el siglo IX fue la familia de los Capeto. Así se escribe Capeto, algunos lo pronuncian Capeto, porque como ustedes saben, en francés todas las palabras son agudas, ¿verdad? Vamos con la segunda parte de las preguntas. Ahora hay que responder de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo. La primera pregunta es, rey español a quien se le atribuye la frase, en mis dominios, o sea, en mis territorios, nunca se oculta el sol. Segunda pregunta, dinastía francesa en el siglo XIV, es decir, en los años 1300. ¿Qué nueva familia, qué nueva dinastía llegó al poder en Francia en el siglo XIV? Número 3, considerado el máximo defensor de la teoría, el origen divino del poder. Así como Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe, y es una obra en donde le recomienda a los príncipes precisamente qué acciones hacer dentro de su ciudad, dentro de su gobierno, otro autor propone que el poder que tienen los reyes no es porque los reyes lo quieran, sino porque el propio Dios lo quiere así. Obviamente esto a los reyes pues, les encantaba, ¿no? Estaba muy bien, la teoría era perfecta, pero hay que dar el nombre de el autor de esta teoría. Y por último, autor de la obra Los 6 libros de la República. Muy bien, empecemos a contestar rápidamente, muchachos y muchachas. A lo primero, que era rey español a quien se le atribuye la frase en mis dominios, en mis territorios, nunca se oculta el sol, es, como no, el señor Carlos I, que ya sabemos que heredó de abuelitos y de abuelitas tierras por todo el mundo, ¿verdad? Si el sol, es decir, si era de día, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? O si era de día, no, Filipinas todavía no había sido descubierto, eso va a ser con su hijo, pero si era de día en América, aquí en Perú, pues en España era de noche, y si era de día en España, pues aquí era de noche. Por lo tanto, en las tierras de Carlos V el sol nunca se escondía, siempre estaba el sol. Era una frase que intentaba representar el poder y el dominio mundial que podía llegar a tener Carlos V en muchas partes de este planeta. La respuesta número 2 es a la pregunta dinastía francesa en el siglo XIV, es decir, en los años 1300 llegó una nueva familia, desplazó a la familia Capeto y llegaron los Valois a tener el poder también por unos cuantos años, casi por 200 años seguidos, los Valois estuvieron en la corona francesa. Tercera pregunta, considerado el máximo defensor de la teoría del origen divino del poder, el señor Jacques Bossuet, francés. Y para terminar, autor de la obra Los 6 libros de la República, Jean Bodinot. Muy bien, chicos, tanto Jacques Bossuet como Jean Bodinot o como Nicolás Maquiavelo son los mayores representantes, autores, es decir, pensadores de la teoría del absolutismo del cual hemos hablado al inicio de este video. Yo les agradezco, muchachos, por haberme prestado mucha atención. Espero que hayamos podido comprender un poquito más sobre estos temas y nos encontremos prontamente. Muchas gracias.